El plato se estrelló contra mi frente con una violencia que jamás imaginé que mi propio hijo sería capaz de ejercer. Los pedazos de porcelana blanca cayeron sobre mi traje oscuro mientras el betún de chocolate se deslizaba por mis mejillas arrugadas. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. 200 invitados, familiares y amigos, me observaban con una mezcla de horror y vergüenza ajena. Yo, Jorge Rivas, de 70 años, acababa de ser humillado por Samuel, mi único hijo, en el día más importante de mi nieta Tatiana. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí, a este momento de quiebre total. Todo comenzó hace 3 meses, cuando Samuel llegó a mi casa con esa sonrisa que conocía demasiado bien. Esa sonrisa que aparecía únicamente cuando necesitaba algo de mí. Era un sábado por la mañana, y yo estaba regando las rosas del jardín que María, mi difunta esposa, había plantado hace 15 años. El aroma de las flores se mezclaba con el café que se enfriaba en la mesa del patio, creando esa atmósfera de tranquilidad que tanto valoraba a mi edad. «Papá, tenemos que hablar», me dijo Samuel sin siquiera saludarme. Su voz tenía ese tono serio que usaba cuando quería parecer importante en su trabajo como vendedor de seguros. Olivia, su esposa, permanecía detrás de él con los brazos cruzados, evitando mi mirada como siempre hacía. «Claro, hijo. ¿Quieres café?» «No, papá. Esto es serio». Dejé la manguera a un lado y los invité a sentarse en las sillas de hierro forjado que María había elegido para el patio. El sol de la mañana creaba sombras largas sobre las baldosas rojas, y yo podía sentir que algo estaba a punto de cambiar para siempre. «Se trata de Tatiana», continuó Samuel, ajustándose la corbata como si estuviera en una reunión de negocios. «Ya sabes que se casa con Ignacio el próximo mes». Por supuesto que lo sabía. Mi nieta de 22 años había estado planeando su boda durante todo el año, y yo había prometido ayudar con los gastos. Era lo mínimo que podía hacer por la única persona en esta familia que aún me visitaba con frecuencia, que aún me abrazaba con cariño genuino y que me llamaba abuelito con esa voz dulce que me recordaba a su abuela. «Sí, y estoy muy emocionado por ella», respondí, tratando de mantener un tono positivo a pesar de la tensión que comenzaba a sentir en el ambiente. Samuel intercambió una mirada con Olivia antes de continuar. «Papá, Tatiana e Ignacio necesitan un lugar donde vivir. Tú sabes lo difícil que está el mercado inmobiliario para los jóvenes. Los alquileres están por las nubes, y comprar una casa, bueno, es casi imposible para alguien de su edad». «Entiendo», dije, aunque ya podía intuir hacia dónde se dirigía esta conversación. «¿En qué puedo ayudar?» «Bueno, papá, has estado viviendo solo en esta casa desde que murió mamá. Son 4 habitaciones, 3 baños, un jardín enorme. Es demasiado espacio para una sola persona». La frialdad en su voz me atravesó como un cuchillo. Esta casa no era solo un espacio físico, era el hogar donde había criado a Samuel, donde María había pasado sus últimos días, donde cada rincón guardaba décadas de recuerdos. Las paredes amarillas del comedor aún conservaban las marcas de altura donde medíamos a Samuel cuando era niño. La cocina mantenía el aroma a canela de los postres que María preparaba cada domingo. El dormitorio principal todavía tenía sus cosas, porque yo no había tenido el corazón para deshacerme de ellas. «Samuel, esta es mi casa», logré decir, sintiendo como mi voz se quebraba ligeramente. «Sí, papá, pero piénsalo. Tatiana es tu nieta favorita. Siempre lo ha sido. Esta sería una oportunidad perfecta para demostrarle cuánto la amas». Olivia finalmente habló, con esa voz nasal que siempre me había irritado. «Jorge, no es que queramos echarte de aquí, pero podrías mudarte a un apartamento más pequeño, más fácil de mantener. Sería mejor para tu edad». «Mejor para mi edad», repetí, sintiendo como la indignación comenzaba a crecer en mi pecho. «¿Qué quieres decir con eso?» «Bueno, las escaleras, el jardín, todo este mantenimiento. No es seguro para un hombre de tu edad vivir solo en una casa tan grande». Samuel asintió con vigor. «Exactamente. Y piénsalo, papá. Si le das la casa a Tatiana, estarías asegurando su futuro. Esta propiedad vale fácilmente $400,000. Sería el regalo de bodas más hermoso que cualquier abuelo podría darle a su nieta». Me quedé en silencio, observando las rosas que se mecían suavemente con la brisa matutina. María siempre decía que las rosas necesitaban tiempo para florecer, que no se podían forzar. En ese momento, sentí como si alguien estuviera tratando de arrancar de raíz todo lo que había florecido en mi vida. «No», dije finalmente, con una voz más firme de lo que me esperaba. «Esta es mi casa, y aquí me voy a quedar».
La expresión de Samuel cambió instantáneamente. La máscara de preocupación filial se desvaneció, revelando algo más oscuro debajo. Papá, no seas egoísta. Tatiana te necesita. Si Tatiana necesita ayuda, puedo ayudarla de otras maneras. Puedo contribuir con la boda, puedo ayudarles con el enganche de un apartamento, pero no voy a regalar mi casa. ¿Regalar? La voz de Samuel se elevó una octava. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que tu nieta no merece tu casa? No se trata de merecer, Samuel. Se trata de que esta es mi casa, mi hogar, y no estoy listo para dejarlo. Olivia se puso de pie abruptamente. Jorge, creo que no entiendes la situación. Esta casa es demasiado grande para ti. Tarde o temprano, vas a necesitar cuidados, y será más fácil para todos si ya estás en un lugar más pequeño. Cuidados. La palabra sonó amarga en mi boca. ¿Quién dice que necesito cuidados? Papá, tienes 70 años, dijo Samuel con una paciencia exagerada que me resultó condescendiente. Es solo cuestión de tiempo. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo la presión sobre la casa, era la manera en que me hablaban, como si ya hubiera perdido mi capacidad de decisión, como si mi vida ya no me perteneciera. Era la forma en que Samuel miraba mi hogar como si fuera una propiedad disponible para ser redistribuida según sus conveniencias. Quiero que se vayan, dije, poniéndome de pie con toda la dignidad que pude reunir. Papá, no seas dramático. Solo estamos tratando de ayudar. Ayudar, repetí, sintiendo como una risa amarga escapaba de mis labios. ¿Ayudar a quién, Samuel? ¿A Tatiana o a ti? ¿Qué se supone que significa eso? Significa que esta conversación terminó. Voy a apoyar a Tatiana en su boda, pero no de la manera que ustedes quieren. Samuel y Olivia se marcharon ese día sin despedirse, dejándome solo en mi patio con el café frío y un presentimiento terrible de que esto estaba lejos de terminar. Los días siguientes a esa conversación pasaron con una calma engañosa. Yo sabía que Samuel no se rendiría tan fácilmente, pero no esperaba que su siguiente movimiento fuera traer a Tatiana directamente a mi casa. Era un miércoles por la tarde cuando escuché su voz familiar llamándome desde la puerta principal. Abuelito, ¿estás ahí? Mi corazón se alegró al escucharla, como siempre ocurría. Tatiana tenía esa capacidad única de iluminar cualquier espacio con su presencia. Cuando abrí la puerta, ahí estaba ella con su sonrisa radiante, sus ojos verdes brillando con esa mezcla de inocencia y determinación que había heredado de su abuela María. Tatiana, mi niña bella, le dije, abrazándola con fuerza. ¿Cómo están los preparativos de la boda? Bien, abuelito, pero por eso vine a verte. Tengo que contarte algo importante. La invité a pasar, y nos sentamos en la sala donde tantas veces habíamos jugado ajedrez cuando era pequeña. El tablero seguía ahí, sobre la mesa de centro, con las piezas dispuestas como si esperaran otra partida. Las cortinas de encaje que María había cosido filtraban la luz del atardecer, creando patrones dorados sobre el sofá de terciopelo azul. Abuelito, papá me contó lo que hablaron el otro día, comenzó Tatiana, y yo noté inmediatamente que algo en su comportamiento era diferente. Evitaba mi mirada, jugaba nerviosamente con sus manos, y su voz tenía un tono ensayado que nunca antes había escuchado. Ah, ¿sí? ¿Y qué te dijo exactamente? ¿Qué? Que te pidió si podías ayudarnos con la vivienda, y que tú dijiste que no. Tatiana, mi amor, lo que tu padre me pidió no fue ayuda. Me pidió que te regalara mi casa. Ella levantó la vista, y por un momento vi un destello de sorpresa genuina en sus ojos. ¿Te pidió que me regalaras la casa? Sí, mi niña. Me dijo que como esta casa era demasiado grande para mí, debería dártela como regalo de bodas. Tatiana se quedó callada por un momento, procesando esta información. Luego, como si hubiera recordado un libreto, su expresión cambió nuevamente. Bueno, abuelito, tal vez no sea tan mala idea. Quiero decir, Ignacio y yo realmente necesitamos un lugar donde vivir, y tú estarías más cómodo en un apartamento más pequeño. Sus palabras me dolieron más que las de Samuel. Viniendo de él, la manipulación era esperada, pero escuchar a mi nieta repetir los mismos argumentos me hizo sentir como si el suelo se estuviera desmoronando bajo mis pies. ¿Tú realmente crees eso, Tatiana? Sí, abuelito. Además, así podríamos estar más cerca. Podríamos cuidarte mejor. ¿Cuidarme? Bueno, ya tienes 70 años. No es que seas viejo, pero soy lo suficientemente viejo como para no saber lo que es mejor para mí.
terminé la frase por ella. No, abuelito, no es eso. Es solo que, bueno, esta casa tiene muchos recuerdos tristes. Tal vez sería bueno para ti empezar de nuevo en un lugar diferente. Recuerdos tristes. Mi voz se elevó involuntariamente. Tatiana, en esta casa naciste tú. Aquí tu abuela te enseñó a caminar, aquí celebramos tus cumpleaños, aquí. Lo sé, abuelito, lo sé. Pero abuela ya no está, y tú estás solo. ¿No sería mejor estar en un lugar donde no te sientas tan melancólico? En ese momento me di cuenta de que las palabras que salían de la boca de mi nieta no eran suyas. Eran demasiado calculadas, demasiado similares a las que Samuel había usado. Alguien la había preparado para esta conversación, le había dado argumentos específicos para convencerme. Tatiana, ¿quién te dijo que viniera a hablar conmigo? Nadie, abuelito. Yo quería venir. ¿Y quién te dijo exactamente qué decirme? Nadie me dijo nada. Estas son mis propias ideas. Pero yo conocía a mi nieta. Había pasado demasiadas tardes con ella, jugando, conversando, enseñándole las lecciones que había aprendido en mis 70 años de vida. Conocía sus gestos, sus expresiones, la manera en que formulaba sus pensamientos. Y esto no era ella. Mi niña, le dije suavemente, tomando sus manos entre las mías. Dime la verdad. Tu papá te pidió que vinieras. Por un momento, la máscara se resquebrajó. Vi a la verdadera Tatiana, la niña que había sido, la joven que aún era debajo de toda esta manipulación. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un segundo pensé que me diría la verdad. Pero entonces, como si hubiera recordado algo importante, se recompuso. Abuelito, solo quiero que seas feliz. Y creo que estarías más feliz en un apartamento bonito, sin tantas responsabilidades. ¿Y tú serías más feliz en mi casa? Sí, respondió, pero la palabra sonó hueca, como si no creyera completamente en lo que estaba diciendo. Tatiana, déjame preguntarte algo. ¿Tú realmente quieres vivir en la casa de tu abuelo? ¿En el lugar donde murió tu abuela? ¿O es esto idea de tu padre? Es mi idea, dijo, pero su voz se quebró ligeramente al final. Mi amor, tú y yo siempre nos hemos dicho la verdad. Desde que eras pequeña, nunca me has mentido. No empieces ahora. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. Abuelito, yo no quiero hacerte daño. Pero papá dice que si tú me das la casa, podremos ayudarte mejor cuando lo necesites. Dice que es lo mejor para todos. ¿Y tú qué piensas, Tatiana? No lo que piensa tu papá, no lo que piensa tu mamá. ¿Tú qué piensas? Yo no sé, abuelito. Todo está tan confuso. Papá dice que tú estás siendo egoísta, pero yo no creo que seas egoísta. Dice que a tu edad deberías estar pensando en el futuro de la familia, no en aferrarte a cosas materiales. Cosas materiales. La frase me golpeó como un puñetazo. Tatiana, esta casa no es una cosa material para mí. Es mi hogar, es donde construí mi vida con tu abuela, es donde creciste tú, es. Lo sé, abuelito, lo sé, pero papá dice que los recuerdos están en el corazón, no en las paredes. Tu papá dice muchas cosas, mi niña, pero dime, ¿qué dice tu corazón? Tatiana se quedó callada por un largo momento. Podía ver la batalla interna que se libraba en sus ojos. Finalmente, habló con una voz tan pequeña que apenas pude escucharla. Mi corazón dice que no quiero que estés solo. Y papá dice que si vives en un apartamento cerca de nosotros, podremos visitarte más seguido. ¿Y has pensado que tal vez yo no quiero que me visiten más seguido si el precio es perder mi casa? Abuelito, no digas eso. Es la verdad, Tatiana. Si ustedes me quieren, me querrán aquí, en mi casa. Si no me quieren aquí, tampoco me van a querer en un apartamento. Eso no es cierto. No. Me puse de pie y caminé hacia la ventana que daba al jardín. Dime, mi niña, ¿cuándo fue la última vez que tu papá vino a visitarme solo porque quería pasar tiempo conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que vino sin pedirme algo? Tatiana no respondió, porque ambos sabíamos la respuesta. Samuel solo aparecía cuando necesitaba dinero, cuando quería que cuidara a sus hijos menores, o cuando tenía algún favor que pedirme. Abuelito, por favor. Solo piénsalo. Podrías estar en un lugar más cómodo, más seguro. Y nosotros podríamos tener un hogar donde empezar nuestra vida juntos. ¿Y si yo no quiero pensarlo? ¿Y si mi respuesta es no? Entonces,
Entonces supongo que tendremos que encontrar otra solución. ¿Qué tipo de solución? No lo sé, abuelito, pero papá dice que una familia debe apoyarse mutuamente. Dice que cuando alguien no quiere ayudar, a veces hay que tomar decisiones difíciles. ¿Decisiones difíciles? ¿Qué significa eso, Tatiana? No lo sé, repitió, pero había algo en su voz que me hizo pensar que sí sabía, que había escuchado más de lo que estaba dispuesta a admitir. Tatiana se marchó esa tarde dejándome con más preguntas que respuestas. Pero una cosa había quedado clara, esta presión no venía solo de Samuel. Había un plan más grande en marcha, y mi nieta era solo una pieza en él. Esa noche, sentado en mi sillón favorito, mirando las fotografías familiares que decoraban la repisa de la chimenea, tomé una decisión. No iba a entregarles mi casa, pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados esperando a ver qué decisiones difíciles tenían planeadas. Era hora de que Jorge Rivas recordara cómo defenderse. La transformación de mi casa comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Al principio pensé que eran coincidencias, pequeños cambios que podían tener explicaciones inocentes. Pero cuando empecé a conectar los puntos, me di cuenta de que estaba siendo víctima de una estrategia calculada para hacerme sentir como un extraño en mi propio hogar. Todo empezó una semana después de la visita de Tatiana. Samuel apareció un sábado por la mañana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y una llave en la mano. Papá, Olivia y yo hemos estado pensando, y creemos que sería mejor si tuviéramos una copia de tu llave. Ya sabes, por si pasa algo y no puedes responder. ¿Qué tipo de algo?, pregunté, sintiendo una alarma inmediata. Bueno, a tu edad, cualquier cosa puede pasar. Una caída, un problema de salud, cualquier emergencia. Sería irresponsable de nuestra parte no tener acceso a la casa. Samuel, tengo 70 años, no 90. Estoy perfectamente bien de salud. Sí, papá, pero es mejor prevenir que lamentar. Además, si decides mudarte a un apartamento pronto, alguien tendrá que ayudarte con la transición. Ya te dije que no me voy a mudar. Está bien, pero de todas formas, como tu familia, deberíamos tener una llave. Es lo normal. Contra mi mejor juicio, le di la llave. Fue el primer error de una serie que me costaría mi paz mental durante las siguientes semanas. Los cambios comenzaron al día siguiente. Llegué de mi caminata matutina para encontrar que alguien había movido los muebles del salón. El sofá estaba en una posición diferente, la mesa de centro había sido desplazada, y la lámpara de pie que María había comprado en una tienda de antigüedades ya no estaba en su lugar habitual. ¿Qué pasó aquí?, murmuré para mí mismo, sintiendo una confusión genuina. Llamé a Samuel inmediatamente. Hijo, ¿estuviste en mi casa hoy? Sí, papá. Olivia y yo vinimos a limpiar un poco. Notamos que el lugar estaba un poco descuidado. ¿Descuidado? Yo limpio mi casa todos los días. Papá, no es una crítica. Es solo que a tu edad, a veces uno no ve las cosas que otros sí ven. Había polvo en lugares que tal vez no alcanzas, y pensamos que sería bueno reorganizar un poco para que fuera más fácil para ti mantener todo limpio. ¿Reorganizar? ¿Quién les pidió que reorganizaran mis cosas? Nadie, papá. Solo estamos tratando de ayudar. Esa palabra, ayudar. Estaba comenzando a odiar esa palabra. En el futuro, me gustaría que me preguntaran antes de entrar a mi casa. Por supuesto, papá. No pensamos que te molestaría. Pero las visitas continuaron. Cada pocos días, encontraba evidencia de que alguien había estado en mi casa. Un libro que había dejado sobre la mesa aparecía en el estante. Las cortinas estaban abiertas cuando yo las había cerrado. Los platos estaban organizados de manera diferente en la cocina. Cuando confronté a Samuel al respecto, siempre tenía explicaciones razonables. Papá, solo veníamos a verificar que estuvieras bien. Como no siempre respondes el teléfono inmediatamente, nos preocupamos. Respondo el teléfono cuando puedo, Samuel. A veces estoy en el jardín, a veces estoy en la ducha. Eso no significa que necesiten venir a verificar si estoy vivo. Papá, no seas dramático. Solo nos preocupamos por ti. Pero la preocupación pronto se convirtió en algo más invasivo. Un día regresé de comprar comestibles para encontrar a Olivia en mi cocina, reorganizando mis gabinetes. Hola, Jorge, me dijo sin mostrar ni un atisbo de vergüenza por haber sido descubierta entrando sin permiso. Esperaba que llegaras. Necesitamos hablar sobre tu alimentación. ¿Mi alimentación? Sí,
Revisé tu refrigerador y tu despensa, y hay muchas cosas que no son saludables para un hombre de tu edad. Demasiada sal, demasiada grasa, productos procesados. Olivia, he estado comiendo de esta manera durante 70 años, y estoy perfectamente bien. Pero a tu edad, necesitas ser más cuidadoso. He traído algunos alimentos más apropiados para ti. Fue entonces cuando noté las bolsas de supermercado sobre el mostrador. Había tirado mi café regular y lo había reemplazado con algún sustituto sin cafeína. Mi mantequilla había sido cambiada por margarina light. Mi pan blanco había sido reemplazado por algún tipo de pan integral que sabía a cartón. Olivia, aprecio la preocupación, pero no necesito que cambies mi comida. Jorge, sé que es difícil aceptar cambios, pero es por tu propio bien. Además, si vas a vivir en un apartamento pronto, será mejor que te acostumbres a una dieta más simple. ¿Quién dijo que voy a vivir en un apartamento pronto? Bueno, es inevitable, ¿no? Tarde o temprano, vas a necesitar un lugar más fácil de mantener. Cada día que pasaba, la presión se intensificaba. Samuel comenzó a aparecerse sin previo aviso, siempre con alguna excusa para estar ahí. Solo pasaba por el área y quería ver cómo estabas. Tenía que recoger algo del trabajo cerca de aquí. Olivia se preocupó cuando no respondiste el teléfono esta mañana. Pero lo que más me molestaba era cómo habían comenzado a hablar sobre mi casa como si ya fuera suya. Cuando Tatiana viva aquí, podríamos poner una cerca nueva en el jardín. Este baño necesitará renovaciones, pero podemos hacerlo después de que te mudes. La cocina está un poco anticuada, pero Tatiana tiene buenas ideas para modernizarla. Un día, encontré a Samuel en el ático, revisando cajas de recuerdos que María y yo habíamos guardado a lo largo de los años. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, sintiendo una violación profunda de mi privacidad. Papá, hay mucha basura aquí arriba. Cuando te mudes, no vas a poder llevarte todo esto. Pensé que podría empezar a separar lo que vale la pena conservar de lo que se puede tirar. Basura. Mi voz se quebró. Samuel, estas son mis cosas. Nuestras cosas. Los recuerdos de tu madre y míos. Papá, sé que es difícil, pero tienes que ser realista. No puedes llevar décadas de trastos a un apartamento pequeño. Trastos. Tomé una de las cajas que había estado revisando. Estaba llena de cartas que María me había escrito cuando éramos novios, fotografías de nuestros viajes, pequeños recuerdos de momentos especiales. ¿Esto es lo que consideras trastos? Papá, lo siento. No quise decir trastos. Pero tienes que admitir que hay muchas cosas aquí que no has mirado en años. Y eso las hace menos valiosas. No, pero tampoco las hace prácticas para llevarse a un apartamento. No me voy a mudar a un apartamento. Papá, por favor. Sé realista. No puedes vivir aquí para siempre. ¿Por qué no? ¿Por qué? Samuel se detuvo, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debería. Porque no es práctico. Esa noche, después de que Samuel se fuera, me senté en mi sillón favorito y miré a mi alrededor. Mi casa, que había sido mi refugio durante décadas, se estaba sintiendo cada vez más como una prisión. Cada día traía nuevos cambios, nuevas intrusiones, nuevas mejoras que nadie había solicitado. Pero lo que más me dolía era la manera en que Samuel hablaba sobre los objetos que habían definido mi vida como si fueran obstáculos para deshacerse. La lámpara que María había encontrado en una venta de garaje y había restaurado con sus propias manos. El juego de té que habíamos comprado en nuestra luna de miel. Las fotografías familiares que documentaban décadas de amor y crecimiento. Todo lo que había construido, todo lo que había valorado, estaba siendo sistemáticamente devaluado y preparado para su eliminación. Y yo estaba siendo tratado como un obstáculo que necesitaba ser manejado con cuidado pero firmeza hasta que finalmente cediera. Esa noche, por primera vez en meses, lloré. No por María, aunque la extrañaba terriblemente. Lloré por mí mismo, por la dignidad que estaba perdiendo día a día, por la sensación de que mi propia familia me veía como un problema que resolver en lugar de una persona que amar. Miré las fotografías en la repisa de la chimenea, especialmente una donde María y yo estábamos bailando en la boda de Samuel. Éramos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Nunca imaginamos que nuestro hijo un día trataría de expulsarme del hogar que habíamos construido juntos. María, susurré al vacío, ¿qué se supone que debo hacer? Pero el silencio fue mi única respuesta, y por primera vez desde su muerte, ese silencio no me consoló. Me aterró. La revelación llegó de la manera más inesperada,
a través de la persona que menos me esperaba. Era un jueves por la tarde cuando Ignacio, el futuro esposo de Tatiana, apareció en mi puerta con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Normalmente era un joven alegre, de sonrisa fácil y modales impecables, pero ese día parecía estar cargando el peso del mundo sobre sus hombros. «Señor Rivas, ¿podemos hablar?», me preguntó, mirando nerviosamente por encima del hombro como si temiera que alguien lo hubiera seguido. «Por supuesto, Ignacio. Pasa, por favor». Lo llevé a la cocina, donde preparé café para ambos. Noté que sus manos temblaban ligeramente cuando tomó la taza, y que evitaba mi mirada de una manera que me recordó dolorosamente a Tatiana durante su última visita. «Señor Rivas, yo no sé cómo decir esto». «Di lo que tengas que decir, muchacho. A mi edad, he escuchado de todo». Ignacio tomó un sorbo de café, como si necesitara valor líquido para continuar. «Se trata de la casa. De lo que Samuel y Olivia están planeando». Mi estómago se contrajo. «¿Qué están planeando?» Yo no debería estar aquí. Si Samuel se entera de que le conté esto, probablemente tratará de arruinar mi relación con Tatiana. Pero no puedo quedarme callado viendo lo que están haciendo. «Ignacio, sea lo que sea, necesito saberlo». El joven suspiró profundamente, como si estuviera tomando la decisión más difícil de su vida. «Señor Rivas, Samuel no solo quiere que usted le dé la casa a Tatiana. Él y Olivia han estado hablando de internarlo en un hogar de ancianos después de la boda». Las palabras me golpearon como un martillo. «¿Qué?». Lo escuché cuando pensaron que yo no estaba en casa. Samuel le decía a Olivia que una vez que consiguieran la casa, el siguiente paso sería convencer a todos de que usted ya no puede cuidarse solo. Que sería mejor para usted estar en un lugar donde pudieran cuidarlo profesionalmente. Un hogar de ancianos. Mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. «Sí, señor. Y no uno caro. Samuel dijo que como usted ya habría dado la casa, no tendría recursos para pagar un lugar privado. Tendría que ser uno público». El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Todo comenzaba a tener sentido ahora. Las visitas constantes, los cambios en mi casa, las conversaciones sobre mi edad y mi capacidad para cuidarme. No estaban preparando mi casa para Tatiana, estaban preparando mi salida. «¿Tatiana sabe esto?», logré preguntar. «No, señor. Al menos, no creo que sepa toda la verdad. Samuel ha dicho que sería mejor para usted estar en un lugar donde pudieran cuidarlo, pero no le ha dicho que planean internarlo contra su voluntad». «¿Y tú qué piensas de todo esto, Ignacio?». «Yo pienso que está mal, señor Rivas. Muy mal. Usted está perfectamente bien, puede cuidarse solo, y esta es su casa. Nadie tiene derecho a tomar estas decisiones por usted». «Entonces, ¿por qué Tatiana está participando en esto?». «Porque Samuel la ha convencido de que es lo mejor para usted. Le ha dicho que vivir solo a su edad es peligroso, que podría caerse y nadie se daría cuenta, que podría tener un problema médico y no recibir ayuda a tiempo. La ha asustado haciéndole creer que si algo le pasa a usted, será culpa de ella por no haber insistido en que se mudara a un lugar más seguro». «¿Y la casa?». «Samuel le ha dicho que es una manera de asegurar su futuro, pero también le ha dicho que así podrían tenerlo más cerca, que podrían visitarlo más seguido. No le ha dicho que planea internarlo en un lugar donde las visitas son limitadas». «¿Cómo sabes todo esto?». «Porque he estado escuchando, señor Rivas. Al principio pensé que era solo conversación, planes lejanos. Pero después de la boda, cuando Tatiana tenga la casa, van a empezar a presionarlo para que se mude a un apartamento. Y una vez que esté en el apartamento, van a empezar a crear situaciones que demuestren que no puede cuidarse solo». «¿Qué tipo de situaciones?». «No estoy seguro de los detalles, pero he escuchado a Samuel hablar sobre llamar a servicios sociales, sobre reportar incidentes que demuestren que usted es un peligro para sí mismo». «Incidentes falsos». «Eso es lo que creo, señor. Samuel ha mencionado cosas como olvidos, confusión, pequeños accidentes que podrían interpretarse como señales de que necesita cuidado profesional». Me quedé sentado en silencio por un largo momento, procesando toda esta información. Todo encajaba perfectamente. Las llaves que había dado, las visitas constantes, los cambios en mi casa, las conversaciones sobre mi edad y mis limitaciones. No estaban cuidándome, estaban documentando evidencia para usarla en mi contra. «¿Por qué me estás contando esto, Ignacio?». «Porque no está bien, señor Rivas. Y porque quiero a Tatiana, pero no quiero que nuestro matrimonio empiece con una mentira.
No quiero vivir en una casa que fue obtenida de esta manera. ¿Se lo has dicho a Tatiana? He tratado, pero ella está tan convencida de que es lo mejor para usted que no me escucha. Cree que Samuel está siendo un buen hijo al preocuparse por su bienestar. ¿Y cuándo supuestamente empezaría todo esto? Después de la boda. Samuel quiere esperar hasta que las cosas se calmen, hasta que usted esté más relajado después de ver lo feliz que está Tatiana en su nueva casa. Entonces empezará la presión para que se mude al apartamento. ¿Y si me niego? Entonces empezarán con las llamadas a servicios sociales. Samuel ha estado investigando sobre evaluaciones de competencia mental para adultos mayores. Ha estado aprendiendo sobre el proceso legal para obtener tutela sobre alguien que supuestamente no puede tomar decisiones por sí mismo. ¿Tutela? La palabra sonó como una sentencia de muerte. Sí, señor. Si pueden convencer a un juez de que usted no puede cuidarse solo, pueden obtener el derecho legal de tomar decisiones por usted. Incluso decisiones sobre dónde va a vivir. ¿Y la casa? Una vez que tengan tutela, pueden vender cualquier propiedad que consideren necesaria para pagar su cuidado. Por supuesto, la casa ya estaría a nombre de Tatiana para entonces, así que no habría nada que vender. Todo el plan se desplegó ante mí con una claridad terrible. No solo querían mi casa, querían mi libertad, mi dignidad, mi derecho a tomar mis propias decisiones. Querían reducirme a un problema legal que manejar, un gasto que minimizar, un obstáculo que remover. Ignacio, le dije, mirándolo directamente a los ojos, ¿tú crees que yo necesito estar en un hogar de ancianos? No, señor. Absolutamente no. Usted está más lúcido y capaz que muchas personas de la mitad de su edad. ¿Y crees que Tatiana realmente quiere vivir en la casa donde murió su abuela? Honestamente, no. Creo que preferiría empezar en un lugar que fuera solo nuestro. Pero Samuel la ha convencido de que esta es la única manera de que podamos permitirnos una casa. ¿Y si hubiera otra manera? ¿Qué quiere decir? ¿Y si pudiera ayudarlos a conseguir su propia casa sin darles la mía? Eso sería increíble, señor Rivas. Pero Samuel dice que los precios están muy altos, que sería imposible para nosotros calificar para un préstamo. Déjame preocuparme por eso. Pero necesito que me hagas un favor. Lo que sea, señor. Necesito que actúes como si esta conversación nunca hubiera ocurrido. Sigue comportándote normalmente con Samuel y Olivia. No les digas que me contaste nada. ¿Por qué? Porque necesito tiempo para planear mi respuesta. Y necesito que ellos crean que su plan está funcionando. ¿Qué va a hacer? Voy a hacer lo que debería haber hecho desde el principio, le dije, sintiendo una determinación que no había sentido en meses. Voy a luchar. Ignacio se marchó esa tarde con la promesa de mantener nuestro secreto. Yo me quedé solo en mi cocina, pero por primera vez en semanas, no me sentí solo. Me sentí enfocado, decidido, listo para la batalla. Samuel y Olivia habían cometido un error crucial, habían subestimado a Jorge Rivas. Pensaron que 70 años significaban debilidad, confusión, falta de opciones. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Esa noche, saqué una libreta y comencé a hacer planes. Si querían una guerra, la tendrían. Pero sería en mis términos, no en los suyos. Después de todo, no había llegado a los 70 años sin aprender una cosa o dos sobre supervivencia. Al día siguiente de mi conversación con Ignacio, tomé una decisión que cambiaría el curso de todo. No podía seguir siendo una víctima pasiva en mi propia vida. Era hora de que Jorge Rivas recordara cómo ser estratégico, cómo planificar, cómo protegerse. Después de todo, no había construido una vida próspera durante 70 años siendo ingenuo. Lo primero que hice fue llamar a Pedro Navarro, mi abogado y amigo de décadas. Pedro y yo nos conocíamos desde que éramos jóvenes empleados en la misma empresa constructora, y a lo largo de los años había manejado todos mis asuntos legales importantes, la compra de la casa, el testamento, los documentos de María cuando enfermó. Jorge, me da mucho gusto escucharte, me dijo Pedro cuando le llamé esa mañana. ¿Cómo has estado desde el funeral de María? Sobreviviendo, Pedro. Pero te llamo porque necesito tu ayuda con algo urgente. Claro, dime. Necesito verte hoy, pero no en tu oficina. ¿Podríamos encontrarnos en algún lugar privado? Pedro detectó inmediatamente la gravedad en mi voz. Por supuesto. ¿Qué te parece la cafetería del Hotel San Miguel? Ahí podemos hablar tranquilos. Perfecto. A las 2 de la tarde.
Ahí estaré. Llegué al hotel 15 minutos antes de la hora acordada. Era un lugar elegante pero discreto, con rincones apartados donde las conversaciones importantes podían llevarse a cabo sin interrupciones. Pedro llegó puntualmente, con su maletín de cuero desgastado y esa expresión de preocupación paternal que había perfeccionado durante 40 años de práctica legal. Jorge, te ves tenso. ¿Qué está pasando? Le conté todo. La presión de Samuel para que le diera la casa a Tatiana, las visitas constantes, los cambios no autorizados en mi hogar, y finalmente, la revelación de Ignacio sobre los planes de internarme en un hogar de ancianos. Pedro escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta pequeña. Cuando terminé, Pedro se recostó en su silla y silbó suavemente. Jorge, esto es serio. Muy serio. Lo sé. Por eso necesito tu ayuda. Ok, primero lo primero. ¿Has firmado algún documento recientemente? ¿Algún poder notarial? ¿Algún cambio en tu testamento? No, nada. Bien. ¿Samuel tiene acceso a tus cuentas bancarias? No, pero tiene una llave de la casa. Vamos a cambiar esas cerraduras hoy mismo. Y necesito que abras una cuenta bancaria nueva en un banco diferente, una cuenta de la que Samuel no sepa nada. ¿Por qué? Porque si intentan obtener tutela sobre ti, una de las primeras cosas que harán será investigar tus finanzas. Necesitas tener recursos disponibles que no puedan rastrear fácilmente. ¿Realmente crees que intentarían lo de la tutela? Jorge, basándome en lo que me has contado, creo que tu hijo está siguiendo un plan muy específico para obtener control sobre tus bienes. Y sí, la tutela es una posibilidad real si pueden presentar evidencia de que no puedes cuidarte solo. ¿Qué tipo de evidencia? Reportes médicos, incidentes documentados, testimonios de familiares preocupados. Es más fácil de lo que la gente piensa, especialmente cuando la persona mayor no tiene representación legal adecuada. Entonces, ¿qué propones? Pedro sonrió por primera vez desde que había comenzado nuestra conversación. Propongo que les demos un poco de su propia medicina. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vamos a documentar todo lo que está pasando. Vamos a crear un registro legal de sus intentos de manipulación y coerción. Y vamos a asegurar que si esto llega a los tribunales, tú tengas una posición mucho más fuerte que la de ellos. Durante la siguiente hora, Pedro me explicó su plan. Primero, iba a instalar cámaras de seguridad discretas en mi casa para documentar las entradas no autorizadas. Segundo, iba a comenzar a grabar todas mis conversaciones con Samuel y Olivia. Tercero, iba a someterme a una evaluación médica y psicológica completa para establecer oficialmente mi competencia mental. Pero Jorge, me advirtió Pedro, esto significa que vas a tener que actuar como si nada hubiera cambiado. No puedes dar señales de que sabes lo que están planeando. Entiendo. ¿Puedes hacerlo? Puedes seguir fingiendo que eres la víctima vulnerable que ellos creen que eres. Pedro, he estado fingiendo ser más débil de lo que soy durante meses. Un poco más no me va a matar. Bien. Entonces empezamos mañana. El sábado por la mañana, Pedro llegó a mi casa con un técnico que instaló pequeñas cámaras en lugares estratégicos, la sala principal, la cocina, y mi estudio. Las cámaras eran tan pequeñas que eran prácticamente invisibles, pero grababan todo lo que ocurría en esas habitaciones. El sistema se conecta a tu teléfono, me explicó el técnico. Puedes ver las grabaciones en tiempo real, y todo se guarda automáticamente en la nube. Samuel podrá detectarlas. Altamente improbable, respondió el técnico. A menos que sepa exactamente qué buscar y dónde buscar. El lunes, fui al consultorio del Dr. Ramírez, mi médico de cabecera, para un examen completo. Le expliqué la situación sin entrar en muchos detalles, simplemente diciéndole que necesitaba documentación oficial de mi estado de salud por asuntos familiares. Jorge, estás en excelente forma para un hombre de tu edad, me dijo después del examen. Tu presión arterial está bien, tus reflejos son normales, tu memoria está perfecta. No veo ninguna razón médica por la que no puedas vivir independientemente durante muchos años más. ¿Podrías poner eso por escrito? Por supuesto. El miércoles, me reuní con la doctora Sánchez, una psicóloga que Pedro había recomendado. Después de 2 horas de pruebas y entrevistas, su veredicto fue igual de positivo. Señor Rivas, usted está completamente competente mentalmente. Su capacidad de juicio, su memoria, su razonamiento, todo está dentro de rangos normales para su edad. De hecho,
Sus puntuaciones en varias áreas están por encima del promedio. ¿También podrías documentar eso? Absolutamente. Prepararé un informe completo. Mientras tanto, Samuel y Olivia continuaron con sus visitas regulares, sin saber que cada entrada, cada conversación, cada manipulación estaba siendo grabada. La primera grabación importante llegó el jueves, cuando Samuel apareció con una expresión particularmente seria. Papá, necesitamos hablar sobre tu seguridad. ¿Mi seguridad? Sí. Ayer Olivia notó que habías dejado la estufa encendida cuando saliste a caminar. Esto era mentira. Yo nunca dejaba la estufa encendida, y además, había estado en casa todo el día anterior. Pero decidí seguir el juego. ¿En serio? No me di cuenta. Papá, esto es exactamente de lo que hemos estado hablando. Pequeños olvidos como este pueden ser muy peligrosos. Tienes razón, hijo. Tendré más cuidado. Tal vez deberíamos considerar contratar a alguien que venga a verificar estas cosas diariamente. ¿Como una enfermera? No necesariamente una enfermera. Tal vez alguien que pueda ayudarte con las tareas diarias, asegurarse de que todo esté bien. No creo que sea necesario todavía. Papá, es mejor prevenir que lamentar. Especialmente viviendo solo en una casa tan grande. La conversación continuó por media hora, con Samuel documentando cuidadosamente este supuesto incidente de la estufa y sugiriendo cada vez más insistentemente que yo necesitaba supervisión diaria. Esa noche, mientras revisaba la grabación con Pedro, ambos nos quedamos en silencio durante un momento después de que terminó. Jorge, dijo finalmente Pedro, están creando evidencia falsa contra ti. Lo sé. Esto podría ser considerado abuso elder, manipulación financiera, y posiblemente fraude. ¿Eso nos ayuda? Más de lo que te imaginas. Con estas grabaciones, si intentan proceder con tutela o cualquier acción legal, no solo podemos defenderte, sino que podemos presentar cargos criminales contra ellos. ¿Realmente harías eso? Jorge, ellos están tratando de robarte tu libertad y tu dignidad. Esto no es una disputa familiar menor. Esto es un ataque sistemático contra tu autonomía. ¿Cuánto tiempo crees que deberíamos esperar antes de actuar? Hasta después de la boda. Déjalos que piensen que su plan está funcionando. Entre más evidencia recopilemos, más fuerte será nuestro caso. ¿Y Tatiana? Tatiana es inocente en todo esto, según lo que me has contado. Cuando llegue el momento de revelar la verdad, ella va a estar del lado correcto. Espero que tengas razón. La tengo, Jorge. Y una cosa más, quiero que empieces a llevar un diario de todo lo que pasa. Fechas, horas, conversaciones exactas. Va a ser evidencia adicional. Esa noche, comencé mi diario. La primera entrada fue simple, día 1 de la operación para recuperar mi vida. Samuel y Olivia no saben que sé. Todavía no saben con quién están tratando. Por primera vez en meses, me dormí sintiendo que tenía control sobre mi destino. La batalla apenas estaba comenzando, pero ahora tenía armas para luchar. Los siguientes días fueron una prueba de resistencia emocional como nunca antes había experimentado. Tener que fingir vulnerabilidad mientras documentaba cada manipulación, cada mentira, cada intento de socavar mi autonomía, requería un nivel de actuación que me agotaba mentalmente. Pero cada nueva grabación, cada nueva entrada en mi diario, fortalecía mi resolución. El viernes por la mañana, Samuel llegó con noticias que sabía que venían, pero que aún así me golpearon como un puñetazo al estómago. Papá, tengo buenas noticias, dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado en las últimas semanas. He encontrado el apartamento perfecto para ti. ¿Apartamento? Sí, está a solo 10 minutos de nuestra casa. Es un lugar muy bonito, especialmente diseñado para personas de tu edad. Tiene servicios de emergencia las 24 horas, un comedor comunitario, actividades organizadas. Samuel, ya te dije que no me quiero mudar. Lo sé, papá, pero después de lo que pasó con la estufa la semana pasada, Olivia y yo hemos estado muy preocupados. Además, hemos estado hablando con Tatiana, y ella también está preocupada por tu seguridad. ¿Tatiana está preocupada? Mucho. De hecho, fue ella quien sugirió que buscáramos opciones más seguras para ti. Esto era otra mentira. Yo sabía por Ignacio que Tatiana no estaba al tanto de los detalles específicos del plan. Pero Samuel estaba usando su nombre para manipular mis emociones, tratando de hacer que sintiera que mi propia nieta quería deshacerse de mí. No estoy listo para mudarme,
repetí, manteniendo un tono de voz débil y confundido. Papá, no tienes que decidir ahora mismo. Solo ven a ver el lugar conmigo. ¿Qué daño puede hacer? Supongo que podría ir a verlo. Excelente. Podemos ir esta tarde. El apartamento perfecto resultó ser exactamente lo que había esperado. Un complejo de viviendas asistidas donde la independencia era una ilusión cuidadosamente construida. Los residentes tenían sus propios espacios pequeños, pero había personal de enfermería disponible, horarios estructurados para las comidas, y un ambiente general que gritaba: aquí es donde las familias ponen a los ancianos cuando ya no los quieren en casa. Como puedes ver, papá, es muy seguro, me explicó Samuel mientras recorríamos las instalaciones. Hay alguien disponible las 24 horas si necesitas ayuda, pero también tienes tu privacidad. Es muy pequeño, comenté, mirando el apartamento de muestra que nos habían mostrado. Pero es perfecto para una persona. Y mira, tiene una pequeña cocina, así que aún puedes cocinar si quieres. Aunque las comidas en el comedor son muy buenas, según me dijeron. ¿Cuánto cuesta? Bueno, es una inversión en tu seguridad y bienestar. Podemos hablar de los detalles financieros después. Pero yo ya había visto los precios en el folleto que nos habían dado. Era caro, muy caro, lo suficientemente caro como para agotar mis ahorros en pocos años, especialmente si Samuel tenía acceso a mis finanzas. Samuel, no creo que pueda permitirme esto. Papá, no te preocupes por el dinero. La familia se encarga de la familia. Una vez que Tatiana esté establecida en la casa, podremos ayudarte con los gastos. Ahí estaba la confirmación final de que el plan era exactamente como Ignacio me había dicho. Primero la casa para Tatiana, luego el apartamento caro para mí, luego el control financiero total cuando mi dinero se agotara. Es mucho que procesar, dije, fingiendo estar abrumado. Lo sé, papá, pero piénsalo. Aquí estaría seguro, tendrías compañía, y nosotros podríamos visitarte sin preocuparnos constantemente por si algo te pasa. Esa noche, después de que Samuel se fuera, revisé las grabaciones del día con Pedro. Mi teléfono había grabado toda la conversación en el apartamento, incluyendo la parte donde Samuel le había dicho a la administradora que probablemente necesitarían ocuparse de los aspectos financieros porque yo estaba empezando a mostrar signos de confusión. Jorge, esto es evidencia sólida de manipulación financiera, me dijo Pedro después de escuchar las grabaciones. Están posicionándote como incompetente para justificar tomar control de tus decisiones. ¿Qué sigue? Ahora esperamos. Déjalos que piensen que están ganando. Pero mientras tanto, necesito que hagas algo más. ¿Qué? Quiero que vayas a ver a un corredor de bienes raíces. No para vender tu casa, sino para obtener una evaluación oficial actualizada. ¿Por qué? Porque si esta situación termina en los tribunales, necesitamos documentar exactamente cuánto vale lo que están tratando de quitarte. El lunes siguiente, me reuní discretamente con Renato Márquez, un corredor que Pedro había recomendado. Le expliqué que necesitaba una evaluación de mi casa por asuntos legales, sin entrar en detalles específicos. Señor Rivas, su propiedad está en excelentes condiciones, me dijo después de inspeccionar cada habitación. El mercado inmobiliario ha subido considerablemente en los últimos años. Yo estimaría el valor actual en aproximadamente $450,000. $450,000. Sí, señor. Es una propiedad muy deseable en una ubicación excelente. Incluso más de lo que Samuel le había dicho a Tatiana. Era una cantidad de dinero que representaba toda mi vida de trabajo, todos mis sacrificios, todas las decisiones financieras cuidadosas que María y yo habíamos tomado durante décadas. Mientras Renato preparaba el informe oficial, yo continué con mi actuación diaria. Samuel aumentó la frecuencia de sus visitas, siempre documentando cuidadosamente cualquier pequeño problema que pudiera usar como evidencia de mi deterioro mental. Papá, ayer dejaste la puerta delantera sin seguro, me dijo el miércoles, aunque yo sabía que había cerrado todas las cerraduras antes de acostarme. ¿En serio? No lo recuerdo. Sí, cuando vine esta mañana, pude entrar directamente. Es muy peligroso. Tendré más cuidado. Papá, no es cuestión de tener cuidado. Es cuestión de que a veces olvidamos cosas. Es normal a tu edad. Cada una de estas conversaciones era grabada, documentada, añadida a nuestro creciente archivo de evidencia. Pedro me había explicado que estábamos construyendo un caso no solo para mi defensa, sino potencialmente para acciones legales contra Samuel y Olivia. El jueves,
Una semana antes de la boda, Samuel llegó con Olivia y una carpeta llena de documentos. Papá, hemos pensado mucho sobre tu situación, comenzó Samuel, y creemos que sería mejor si firmáramos algunos documentos ahora, antes de la boda, para que no tengas que preocuparte por asuntos legales durante esa época tan feliz. ¿Qué tipo de documentos? Bueno, principalmente el traspaso de la casa a Tatiana. Y también un poder notarial que nos permita ayudarte con tus finanzas si es necesario. ¿Poder notarial? Sí, papá. Es solo una precaución. Si algo te pasa, si te enfermas o tienes algún problema, podríamos tomar decisiones financieras importantes sin tener que pasar por procesos legales complicados. No estoy seguro. Papá, es lo responsable que hacer. Mira lo que le pasó a don Miguel del barrio de al lado. Cuando tuvo su derrame cerebral, su familia no pudo acceder a sus cuentas durante meses porque no tenían poder notarial. Casi perdieron la casa. Puedo pensarlo. Papá, no hay mucho que pensar. Es solo formalizar lo que ya hemos discutido. La casa para Tatiana, y protección para ti en caso de emergencia. Olivia finalmente habló. Jorge, sabemos que esto es difícil para ti, pero estamos tratando de protegerte. A tu edad, es fácil que personas sin escrúpulos se aprovechen de ti. La ironía era tan espesa que casi me ahogo con ella. Las personas sin escrúpulos estaban sentadas en mi sala, tratando de convencerme de que firmara documentos que me despojarían de todo control sobre mi vida. Déjenme leer los documentos, les dije finalmente. Por supuesto, papá, tómate todo el tiempo que necesites. Pero mientras leía, Samuel continuó presionando. Es importante que hagamos esto antes de la boda, papá. Tatiana estará tan emocionada de saber que tiene un hogar asegurado para empezar su nueva vida. Ella sabe que van a hacer esto. Por supuesto. De hecho, está ansiosa porque se resuelva todo. Otra mentira. Según Ignacio, Tatiana no sabía nada sobre los documentos legales específicos. Necesito tiempo para pensarlo, repetí. Papá, ¿qué hay que pensar? Es lo que hemos estado discutiendo durante semanas. Es una decisión muy grande, Samuel. Sí, pero es la decisión correcta. Y honestamente, papá, no entiendo por qué sigues dudando. ¿No confías en tu propia familia? No es cuestión de confianza. Entonces, ¿qué es? Me quedé callado por un momento, fingiendo estar confundido y abrumado. En realidad, estaba calculando. La boda era en una semana. Pedro me había dicho que esperáramos hasta después de la boda para actuar. Pero si firmaba estos documentos, podría ser demasiado tarde. Dame hasta después de la boda, dije finalmente. Quiero que Tatiana disfrute su día especial sin preocuparse por asuntos legales. Samuel intercambió una mirada con Olivia. Podía ver su frustración, pero también sabía que no podían presionar demasiado sin revelar sus verdaderas intenciones. Está bien, papá, dijo finalmente. Pero inmediatamente después de la boda, necesitamos resolver esto. Inmediatamente después, acordé. Esa noche, después de que se fueron, llamé a Pedro para contarle sobre los documentos. Jorge, no firmes nada, me dijo inmediatamente. Esos documentos te convertirían básicamente en un menor de edad legal. Perderías todo control sobre tu vida y tus bienes. Lo sé. Por eso dije que esperaría hasta después de la boda. Bien. Porque después de la boda, vamos a darles una sorpresa que nunca van a olvidar. ¿Qué tipo de sorpresa? El tipo de sorpresa que les va a enseñar que Jorge Rivas no es la víctima fácil que pensaron que era. Faltaba una semana para la boda. Una semana para que todo llegara a su punto culminante. Una semana para que Jorge Rivas demostrara que 70 años de vida le habían enseñado más sobre supervivencia de lo que Samuel y Olivia jamás imaginarían. La cuenta regresiva había comenzado. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que mecía las flores del jardín del salón de eventos. Debería haber sido un día de pura alegría, viendo a mi nieta Tatiana caminar hacia el altar con el vestido que había elegido con tanto cuidado. Pero yo sabía que antes de que terminara el día, esta celebración se convertiría en el escenario del enfrentamiento más importante de mi vida. Pedro y yo habíamos planeado cada detalle durante la semana anterior. Todas las grabaciones estaban organizadas, todos los documentos legales estaban en orden, y yo tenía una copia de todo guardada en un lugar seguro. Más importante aún, habíamos contactado discretamente a Ignacio para asegurar su apoyo cuando llegara el momento crucial. La ceremonia fue hermosa. Tatiana se veía radiante,
e Ignacio no podía ocultar su felicidad. Por un momento, mientras los vela intercambiar votos, casi olvido la tormenta que se avecinaba. Casi permití que el abuelo orgulloso en mí tomara el control completamente. Pero entonces vi a Samuel y Olivia en la primera fila, sus sonrisas satisfechas recordándome que para ellos, esta boda no era solo una celebración del amor, era el primer paso en la ejecución final de su plan. Durante el cóctel, Samuel se acercó a mí con esa sonrisa que había aprendido a temer. Papá, después de que termine la fiesta, podríamos hablar sobre esos documentos que revisaste la semana pasada. Hoy es el día de la boda de Tatiana. Exactamente. Sería el regalo perfecto para ella. Imagínate su cara cuando le digamos que la casa ya es oficialmente suya. Samuel, puede esperar hasta mañana. Papá, ya hemos esperado suficiente. Traje los documentos en el carro. Solo tomará unos minutos. ¿Trajiste documentos legales a la boda de tu hija? Es solo por precaución. Nunca se sabe cuándo surge la oportunidad perfecta. En ese momento supe que no podía esperar más. Samuel estaba tan desesperado por cerrar su trampa que estaba dispuesto a arruinar la boda de su propia hija para conseguirlo. Era hora de actuar. Está bien, Samuel, le dije con una voz que sonó más débil y resignada de lo que realmente me sentía. Si es tan importante para ti, podemos hacerlo después de la cena. Excelente. Sabía que entenderías. Durante la cena, observé a mi familia desde mi lugar en la mesa principal. Tatiana e Ignacio irradiaban felicidad, completamente ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse. Samuel y Olivia intercambiaban miradas satisfechas, creyendo que finalmente habían quebrado mi resistencia. Los demás invitados disfrutaban de la celebración, sin saber que antes de que terminara la noche, serían testigos de una revelación que nadie esperaba. Después de los brindis tradicionales, Samuel se puso de pie y pidió atención. Familia y amigos, antes de que termine esta noche perfecta, mi padre tiene algo muy especial que anunciar. Me levanté lentamente, fingiendo la fragilidad que Samuel esperaba ver. Es cierto, dije, mi voz temblando ligeramente. Tengo algo muy importante que decir. Papá ha decidido regalarle la casa familiar a Tatiana e Ignacio como regalo de bodas, anunció Samuel, sin poder contener su triunfo. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Tatiana me miró con los ojos muy abiertos, claramente sorprendida por este anuncio público. Abuelito, no tenías que... Espera, mi niña, le dije, levantando una mano. Primero déjame contarte la historia completa. Samuel frunció el ceño. Esto no era parte del guión que había esperado. Durante las últimas semanas, continué, proyectando mi voz para que todos pudieran escuchar, mi hijo Samuel ha estado muy preocupado por mi bienestar. Ha venido a mi casa regularmente para verificar que esté bien. Papá, tal vez deberíamos hacer esto en privado. No, Samuel. Creo que toda la familia debería escuchar esto. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo conecté al sistema de sonido del salón. Pedro me había enseñado cómo hacer esto durante nuestros ensayos. De hecho, Samuel ha estado tan preocupado que ha documentado cuidadosamente cada uno de mis pequeños olvidos y errores. Como cuando supuestamente dejé la estufa encendida. Reproduje la grabación de Samuel inventando el incidente de la estufa. Su voz llenó el salón, clara e inconfundible, mientras describía un evento que nunca había ocurrido. El color desapareció del rostro de Samuel. Papá, ¿qué estás haciendo? Estoy contando la verdad, hijo. Algo que aparentemente es un concepto extraño para ti. Reproduje la siguiente grabación, donde Samuel le decía a Olivia sobre sus planes de internarme en un hogar de ancianos después de conseguir la casa. Un silencio absoluto había caído sobre el salón. Tatiana se había puesto de pie, su rostro una mezcla de shock y horror. Papá, esto es real. Tatiana, déjame explicar. No. Mi voz se elevó, y por primera vez en meses, dejé que mi verdadera fuerza saliera a la superficie. Ya tuviste tu oportunidad de explicar, Samuel. Ahora es mi turno. Reproduje la grabación donde Samuel discutía obtener tutela legal sobre mí, seguida de la conversación sobre el apartamento caro que acabaría con mis ahorros. Durante semanas, continué, caminando alrededor de la mesa para quedar frente a Samuel, has estado construyendo un caso para demostrar que soy incompetente. Has inventado incidentes, has manipulado situaciones, has usado a tu propia hija como peón en tu esquema para robar mi casa y mi libertad. Papá, tú no entiendes. Todo lo que hicimos fue por tu propio bien.
por mi propio bien. Saqué un documento de mi bolsillo. Esta es una evaluación médica completa que me hice la semana pasada. Doctor Ramírez, mi médico de cabecera durante 20 años, certifica que estoy en perfecta salud física y mental. Esta es una evaluación psicológica que confirma que soy completamente competente para tomar mis propias decisiones. Samuel intentó hablar, pero lo interrumpí. Y esto, saqué otro documento, es una evaluación oficial de mi casa. $450,000, no 400,000 como le dijiste a Tatiana. Abuelito, Tatiana se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Yo no sabía nada de esto. Papá me dijo que estabas de acuerdo, que querías que tuviéramos la casa. Lo sé, mi niña. Tú eres inocente en todo esto. Fue entonces cuando Ignacio se puso de pie. Señor Rivas, creo que es momento de que yo también diga algo. Samuel se volvió hacia él con pánico en los ojos. Ignacio, no. Familia y amigos, dijo Ignacio con voz clara y firme, necesitan saber que yo fui quien le contó al señor Rivas sobre los planes de Samuel y Olivia. Los escuché discutiendo cómo iban a usar a Tatiana para conseguir la casa, y luego cómo iban a internar a su abuelo contra su voluntad. Eso es mentira, gritó Samuel, pero su voz sonó desesperada, no convincente. ¿Es mentira?, pregunté. Entonces explícame por qué trajiste documentos de poder notarial a la boda de tu hija. Explícame por qué has estado entrando a mi casa sin permiso para documentar supuestos problemas de seguridad. Samuel miró a su alrededor, buscando apoyo, pero las caras que lo rodeaban mostraban disgusto y decepción. Sus propios familiares y amigos lo miraban como si fuera un extraño. Papá, dijo Tatiana, con la voz quebrada, ¿realmente ibas a quitar al abuelito de su casa? Tatiana, tú no entiendes. Él no puede cuidarse solo. Es peligroso. Basta. La voz de Tatiana cortó el aire como un látigo. He escuchado suficientes mentiras por una noche. Se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. Abuelito, lo siento mucho. Si hubieras sabido. Tú no tienes nada de qué disculparte, mi amor. Sí tengo. Te presioné para que nos dieras la casa. Creí las mentiras de papá. Tatiana, dije, tomando sus manos, quiero ayudarte y a Ignacio a conseguir su propia casa. Una casa que sea realmente suya, no una que venga con el peso de la manipulación y el engaño. ¿Qué quieres decir? Saqué un último documento. Esto es un cheque por $50,000. Es suficiente para el enganche de una casa hermosa que pueden elegir ustedes mismos. Una casa donde pueden empezar su vida juntos con dignidad y honor. Tatiana se cubrió la boca con las manos, sollozando. Ignacio la abrazó, ambos abrumados por la emoción. Pero hay una condición, continué. Este dinero viene con una lección. Nunca permitan que nadie, ni siquiera la familia, los manipule o los use para lastimar a otros. El amor verdadero nunca requiere que sacrifiquen su integridad. Samuel hizo un último intento desesperado. Papá, esto es ridículo. Estás siendo manipulado por ese abogado. No puedes regalar $50,000 así como así. No puedo. Me volví hacia él con una sonrisa fría. Samuel, tengo 70 años, no 7. He estado manejando mis propias finanzas desde antes de que nacieras. Y a diferencia de ti, sé la diferencia entre generosidad y manipulación. Esto no ha terminado, gritó Samuel. Vamos a impugnar esto. Vamos a demostrar que no estás mentalmente competente. Inténtalo, le dije calmadamente. Pero te advierto que tengo grabaciones de cada mentira que has dicho, documentación de cada manipulación que has intentado, y testimonios de médicos que confirman mi competencia mental. Además, tengo un abogado muy competente que está ansioso por presentar cargos por abuso de ancianos e intento de fraude. Samuel palideció. Cargos criminales. Todo depende de ti, Samuel. Si me dejas en paz, si dejas de intentar controlar mi vida, esto puede quedarse como un asunto familiar. Pero si continúas con tus esquemas, Pedro tiene todo listo para llevarte a los tribunales. Yo solo quería ayudar. No, dije, sintiendo finalmente todo el peso de meses de manipulación y dolor. Querías robar. Querías usarme. Querías deshacerte de mí como si fuera un problema inconveniente. Samuel tomó el plato de pastel que estaba frente a él y, en un momento de ira descontrolada, lo estrelló contra mi frente. La porcelana se hizo pedazos, el betún de chocolate se deslizó por mi cara, y por un momento, el silencio fue total.
Luego, lentamente, me limpié el rostro con una servilleta, mantuve la dignidad intacta, y miré a mi hijo directamente a los ojos. Y eso, familia y amigos, dije con voz calmada, es quien es realmente Samuel Rivas cuando no consigue lo que quiere. Samuel se dio cuenta inmediatamente de lo que había hecho. Había mostrado su verdadero carácter frente a 200 testigos. Su máscara había caído completamente. Papá, lo siento. Es demasiado tarde para disculpas, Samuel. Te vas a ir ahora, y no vas a volver a contactarme hasta que hayas aprendido a tratar a tu padre con el respeto que merezco. Samuel y Olivia se marcharon esa noche en silencio, humillados y expuestos. El resto de la celebración continuó, pero con un ambiente diferente. La familia había visto lo que realmente había estado pasando, y su apoyo hacia mí era unánime. Tatiana e Ignacio me agradecieron con lágrimas en los ojos, prometiendo usar el dinero sabiamente y nunca olvidar la lección que habían aprendido esa noche. Mientras conducía a casa esa noche, por primera vez en meses, me sentí libre. Jorge Rivas no era una víctima, era un sobreviviente, y había ganado la batalla más importante de su vida. Los días que siguieron a la boda fueron como despertar de una pesadilla que había durado meses. La casa que había sentido como una prisión bajo la vigilancia constante de Samuel y Olivia, volvió a ser mi hogar. Cambié todas las cerraduras al día siguiente, y por primera vez en semanas pude caminar por mis propias habitaciones sin sentir que estaba siendo observado o juzgado. El lunes por la mañana, Pedro vino a visitarme para revisar los próximos pasos legales. Jorge, el video de Samuel atacándote se ha vuelto viral en las redes sociales, me dijo con una sonrisa. Alguien lo grabó con su teléfono y lo subió. La gente está indignada por lo que te hizo. No era mi intención humillarlo públicamente hasta ese punto. Jorge, él se humilló a sí mismo. Tú solo defendiste tu dignidad. Y ahora toda la ciudad sabe qué tipo de hombre es realmente. Era cierto. Durante los siguientes días, recibí llamadas y visitas de personas que no había visto en años, todos expresando su apoyo y su indignación por lo que había pasado. Vecinos que conocía casualmente comenzaron a detenerse a conversar cuando salía a caminar. El carnicero del mercado me dio un descuento especial para el hombre que le enseñó a su hijo una lección sobre el respeto. Pero la visita que más significó para mí llegó el miércoles por la tarde. Tatiana e Ignacio aparecieron en mi puerta con una expresión mezcla de nerviosismo y determinación. Abuelito, ¿podemos hablar contigo?, preguntó Tatiana. Por supuesto, mi niña. Pasen. Nos sentamos en la sala, en el mismo lugar donde Samuel había intentado presionarme para firmar los documentos que me habrían despojado de todo control sobre mi vida. Pero ahora el ambiente era completamente diferente. Abuelito, comenzó Tatiana, Ignacio y yo hemos estado hablando, y no podemos aceptar tu cheque. ¿Por qué no? Porque sería como aceptar dinero que viene del dolor que te causamos, dijo Ignacio. Nosotros participamos en presionarte, aunque no supiéramos toda la verdad. Mis niños, ustedes fueron víctimas de manipulación tanto como yo. Tal vez, dijo Tatiana, pero aún así participamos. Y queremos ganarnos nuestra casa de la manera correcta, trabajando por ella. Además, añadió Ignacio, hemos decidido que no queremos empezar nuestro matrimonio aceptando dinero que viene de una situación tan dolorosa para la familia. Los miré a ambos, sintiendo un orgullo profundo por su integridad. Entonces, ¿qué proponen? Queremos trabajar para ti, dijo Tatiana. Puedes quedarte con tu casa, obviamente, pero nosotros podríamos ayudarte con el mantenimiento, la jardinería, cualquier cosa que necesites. Y tú podrías pagarnos un salario justo. Y con ese dinero, continuó Ignacio, ahorraríamos para nuestra propia casa. Nos tomaría más tiempo, pero sería honesto. Es una propuesta interesante, dije, aunque ya había tomado mi decisión. Pero tengo una contrapropuesta. ¿Cuál? Acepto que trabajen para mí, pero no en mi casa. Quiero que manejen un proyecto especial que tengo en mente. ¿Qué tipo de proyecto? Quiero comprar una casa para renovar y vender. Ustedes la administrarían, supervisarían las renovaciones, se encargarían de la venta. Sería su negocio, pero con mi capital inicial. Los ojos de ambos se iluminaron. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. He estado pensando en invertir en bienes raíces durante años, pero nunca tuve a las personas correctas para administrar el proyecto. Ustedes serían socios minoritarios al principio, pero con la posibilidad de comprar mi participación gradualmente. Abuelito, eso sería increíble,
dijo Tatiana con lágrimas en los ojos. Pero hay condiciones, añadí con una sonrisa. Primera, van a hacer esto correctamente, con contratos legales apropiados, todo documentado y transparente. Segunda, van a mantener libros contables detallados de cada peso que entra y sale. Tercera, me van a dar un reporte mensual de progreso. Por supuesto, dijo Ignacio inmediatamente. Y cuarta, van a venir a cenar conmigo todos los domingos para que me cuenten cómo van las cosas. Esa es la condición más fácil de cumplir, dijo Tatiana, abrazándome. Durante las siguientes semanas, comenzamos a buscar propiedades. Pedro nos ayudó con todos los aspectos legales, asegurándose de que todo estuviera perfectamente documentado. Encontramos una casa pequeña en un barrio en desarrollo que tenía buen potencial pero necesitaba renovación completa. Mientras tanto, mi vida diaria se había transformado completamente. Sin la presión constante y la vigilancia de Samuel, redescubrí placeres simples que había olvidado. Volví a leer por las tardes sin preocuparme de que alguien apareciera sin previo aviso. Retomé la jardinería, plantando nuevas rosas junto a las que María había cultivado. Incluso me inscribí en una clase de pintura en el centro comunitario, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. La libertad más significativa, sin embargo, era emocional. Ya no tenía que fingir ser más frágil de lo que era. Ya no tenía que actuar como si estuviera confundido o necesitara ayuda constante. Podía ser simplemente Jorge Rivas, un hombre de 70 años con plena capacidad mental, saludable físicamente, y con muchos años productivos por delante. Un mes después de la boda, recibí una llamada inesperada. Era Samuel. Papá, ¿podemos hablar? Depende de lo que quieras hablar, Samuel. Quiero disculparme. De verdad. ¿Disculparte por qué específicamente? Por todo. Por tratarte como si fueras incompetente. Por intentar quitarte tu casa. Por golpearte en la boda. Por olvidar quién eres realmente. ¿Y quién soy realmente, Samuel? Eres mi padre. Eres el hombre que trabajó doble turno durante años para darme una buena educación. Eres quien me enseñó a conducir, quien me llevó a mis juegos de fútbol, quien estuvo ahí cuando nació Tatiana. Había lágrimas en su voz, y por un momento, reconocí al niño que había sido, al joven que había criado con tanto amor y esperanza. Samuel, ¿sabes lo que más me dolió de todo esto? ¿Qué? No fueron las mentiras, ni siquiera el intento de robar mi casa. Lo que más me dolió fue que dejaste de verme como tu padre y empezaste a verme como un problema que resolver. Tienes razón, y no sé cómo reparar eso. Empiezas recordando que tengo 70 años, no 7, que he vivido lo suficiente para saber lo que es mejor para mí, que merezco respeto, no condescendencia. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación? Samuel, eres mi hijo. Siempre habrá una posibilidad. Pero va a ser en mis términos, no en los tuyos. ¿Cuáles son tus términos? Respeto, honestidad, y la comprensión de que mi casa es mi casa, mis decisiones son mis decisiones, y mi vida es mi vida. Acepto. Y una cosa más, Samuel. Si alguna vez vuelves a intentar manipularme o controlarme, no habrá segunda oportunidad. ¿Entiendes? Entiendo. La reconciliación con Samuel fue gradual y cuidadosa. Comenzamos con llamadas telefónicas cortas una vez por semana, progresamos a visitas breves, y eventualmente a cenas ocasionales. Pero la dinámica había cambiado para siempre. Ya no era el padre necesitado pidiendo atención, era el patriarca de la familia estableciendo límites claros y exigiendo respeto. Olivia tardó más en aceptar la nueva realidad. Cuando finalmente vino a disculparse, fue claro que lo hacía más por presión social que por genuino arrepentimiento. Pero acepté sus disculpas con la misma gracia con que había aceptado las de Samuel, aunque mantuve una distancia emocional apropiada. 6 meses después de la boda, Tatiana e Ignacio habían vendido su primera casa renovada con una ganancia considerable. Estaban radiantes de orgullo, y yo estaba igualmente orgulloso de ellos. Habían demostrado que podían manejar un negocio con integridad y competencia. Abuelito, me dijo Tatiana durante una de nuestras cenas dominicales, nunca podré agradecerte lo suficiente por creer en nosotros. Mi niña, lo único que hice fue darles la oportunidad de demostrar lo que ya tenían dentro. No, hiciste más que eso. Nos enseñaste que podemos ser exitosos sin sacrificar nuestra integridad. Nos enseñaste que la familia verdadera apoya, no manipula. Esa noche, sentada en mi sillón favorito,
mirando las fotografías familiares en la repisa de la chimenea, me di cuenta de que había ganado algo más que una batalla contra la manipulación. Había redescubierto mi propia fuerza, mi propio valor, mi propio derecho a vivir con dignidad. María había estado ausente de mi vida durante más de un año, pero por primera vez desde su muerte, sentí que podía seguir adelante sin traicionar su memoria. Podía ser feliz de nuevo, podía construir nuevas relaciones, podía seguir creciendo y aprendiendo. Jorge Rivas a los 70 años no era el final de una historia. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno escrito en sus propios términos, con su propia voz, y con la dignidad intacta. La vida, después de todo, no había terminado. Apenas estaba comenzando de nuevo. 2 años han pasado desde aquella noche que cambió todo. Mientras escribo estas palabras, sentado en mi estudio con una taza de café humeante y las primeras luces del amanecer filtrándose por la ventana, puedo afirmar con certeza que los 70 años no fueron el final de mi historia, sino el comienzo del capítulo más auténtico de mi vida. La casa sigue siendo mía, por supuesto. Cada mañana cuando despierto, siento una gratitud profunda por haber luchado por conservarla. No porque las paredes y los techos sean irreemplazables, sino porque representan algo fundamental, mi derecho a decidir dónde y cómo vivir mis últimos años. Las rosas de María florecen cada primavera, más hermosas que nunca, como si hubieran absorbido toda la energía que puse en defenderlas. Tatiana e Ignacio han prosperado de maneras que ni siquiera habíamos imaginado. Su negocio de renovación de casas se ha expandido, ahora tienen 3 propiedades en proceso simultáneamente y han contratado a 2 empleados. Más importante aún, han comprado su propia casa, una hermosa propiedad de 2 plantas con un jardín donde planean criar a sus hijos. La compraron con su propio trabajo, su propio esfuerzo, su propia integridad, y eso la hace más valiosa que cualquier regalo que yo hubiera podido darles. Abuelito, me dijo Tatiana el domingo pasado durante nuestra cena semanal, a veces pienso en lo que habría pasado si hubiéramos aceptado la casa de la manera que papá quería. ¿Y qué piensas? Que nunca habríamos aprendido que podemos lograr cualquier cosa por nosotros mismos. Nunca habríamos descubierto lo fuertes que somos. Ignacio asintió desde el otro lado de la mesa. Señor Rivas, usted nos enseñó que el respeto por uno mismo vale más que cualquier atajo. Tienen razón. Al negarme a ser víctima de la manipulación, no solo me salvé a mí mismo, les enseñé a ellos el valor de la dignidad personal. Mi relación con Samuel ha evolucionado hacia algo que nunca habíamos tenido antes, una amistad entre adultos basada en el respeto mutuo. Ya no es el hijo que trata de manejar a su padre problemático, ni yo soy el padre que inconscientemente permite ser infantilizado. Somos 2 hombres adultos que comparten una historia y han aprendido a valorar lo que realmente importa. Papá, me dijo hace algunas semanas durante una de sus visitas, he estado yendo a terapia. Me alegra escuchar eso, Samuel. El terapeuta me ayudó a entender por qué hice lo que hice. No es una excusa, pero al menos ahora entiendo. ¿Y qué entiendes? Que tenía miedo. Miedo de que te pasara algo y yo no pudiera manejarlo. Miedo de que murieran y me sintieras culpable por no haber hecho lo suficiente. Entonces traté de controlar todo para no sentirme tan asustado. El miedo nos hace hacer cosas terribles a veces, Samuel. Pero el amor verdadero significa confiar en las personas que amamos para tomar sus propias decisiones. Ahora lo entiendo. Y papá, estoy orgulloso de ti, por defenderte, por no permitir que te quitáramos tu dignidad. Y yo estoy orgulloso de ti por ser lo suficientemente valiente para cambiar. Olivia también ha cambiado, aunque de manera más sutil. Ya no trata de reorganizar mi casa cuando viene de visita, ya no hace comentarios sobre mi edad o mis capacidades. Nuestras conversaciones son superficiales pero cordiales, y eso está bien. No todas las relaciones necesitan ser profundas, algunas solo necesitan ser respetuosas. Pero quizás el cambio más significativo ha sido en mí mismo. Durante meses después de la muerte de María, me había permitido encogerme, volverme más pequeño, aceptar que mi vida estaba esencialmente terminada. La manipulación de Samuel, paradójicamente, me despertó de esa resignación. Me obligó a recordar quién era realmente Jorge Rivas. A los 72 años, he descubierto pasatiempos que no sabía que me interesaban. La clase de pintura se convirtió en una pasión real. Ahora tengo un estudio improvisado en lo que antes era el cuarto de costura de María, y he vendido 3 cuadros en la galería local. No es Picasso, pero son míos, creados con mis propias manos y mi propia visión. También he comenzado a escribir. No solo este relato de mi experiencia, sino memorias más amplias de mi vida con María, historias de nuestra juventud,
anécdotas de cuando criamos a Samuel. Tatiana me ha sugerido que considere publicarlas, y Pedro está investigando opciones de autopublicación. He viajado más en estos 2 años que en los 10 anteriores. Visité a mi hermana en Guatemala, algo que había estado posponiendo desde la muerte de María. Fui en un crucero por el Caribe con un grupo de personas de mi edad, donde conocí a Olivia Herrera, una viuda encantadora de 68 años que comparte mi amor por la jardinería y la lectura. Olivia, no mi nuera sino esta nueva Olivia, ha traído una luz inesperada a mi vida. No es un reemplazo de María, nadie podría serlo. Pero es una compañera, una amiga, alguien que entiende las alegrías y desafíos de esta etapa de la vida. Cenamos juntos 2 veces por semana, vamos al teatro ocasionalmente, y ella me ha enseñado a bailar salsa, algo que María siempre había querido que aprendiera. Jorge, me dijo Olivia anoche mientras caminábamos por el malecón, ¿alguna vez te arrepientes de haber luchado tan duramente por tu independencia? Nunca, le respondí sin dudar. Porque no estaba luchando solo por mi casa o mi dinero. Estaba luchando por mi derecho a ser tratado como un ser humano completo. Me alegra que hayas ganado esa batalla. Todos ganamos cuando alguien se niega a ser víctima. Les enseñé a mis nietos que pueden defenderse. Le enseñé a mi hijo que el respeto es un derecho, no un privilegio. Me enseñé a mí mismo que la edad no es una enfermedad. El negocio inmobiliario con Tatiana e Ignacio continúa prosperando. Pedro maneja todos los aspectos legales, asegurándose de que todo esté siempre transparente y apropiadamente documentado. He recuperado completamente mi inversión inicial y ahora recibo ganancias mensuales que complementan cómodamente mi pensión. Pero más que el éxito financiero, me enorgullece ver cómo han crecido mis nietos políticos. Tatiana ha desarrollado un ojo extraordinario para identificar propiedades con potencial, e Ignacio se ha convertido en un experto en gestión de contratistas y presupuestos. Están construyendo algo propio, algo que nadie podrá quitarles porque lo han ganado con integridad. Abuelito, me dijo Tatiana la semana pasada, ¿sabes cuál ha sido la mejor parte de todo esto? Dime. Que ahora cuando vengo a verte, vengo porque quiero estar contigo, no porque sienta que tengo que cuidarte. Nuestra relación es real, no está basada en pena o obligación. Esa es la diferencia entre el amor auténtico y la manipulación emocional, mi niña. He reflexionado mucho sobre las lecciones de estos últimos años. La primera es que la edad no nos convierte automáticamente en víctimas. La sociedad quiere convencernos de que después de cierta edad perdemos el derecho a la autonomía, pero eso solo es cierto si lo aceptamos. La segunda es que la familia verdadera respeta, no controla. El amor que exige sumisión no es amor, es posesión. La tercera lección, y quizás la más importante, es que nunca es demasiado tarde para defenderse. Durante meses, acepté ser tratado como menos de lo que era porque pensé que era más fácil que luchar. Pero la facilidad a corto plazo puede costar la dignidad a largo plazo, y esa no es una transacción que valga la pena. Cuando pienso en María ahora, ya no siento solo tristeza por su ausencia. Siento gratitud por los años que tuvimos y orgullo por la manera en que he honrado su memoria. Ella habría estado orgullosa de verme luchar por nuestro hogar, por negarse a permitir que nuestros recuerdos fueran tratados como obstáculos para eliminar. María, le digo a veces cuando estoy trabajando en el jardín entre sus rosas, espero que puedas ver que aún soy el hombre del que te enamoraste. Tal vez más arrugado, tal vez más lento, pero aún capaz de luchar por lo que es correcto. El viento mueve las flores, y me gusta pensar que es su manera de responderme. Pedro me visitó ayer para revisar algunos documentos del negocio, pero terminamos hablando sobre la vida en general. Jorge, me dijo, ¿sabes lo que más admiro de todo esto? ¿Qué? Que no te convertiste en una víctima amargada. Podrías haber usado esta experiencia para volverte desconfiado y resentido, pero en cambio la usaste para crecer. El resentimiento es una prisión que uno se construye a sí mismo, Pedro. Prefiero la libertad. Esa es la actitud que te ha llevado tan lejos. Mientras termino de escribir esta historia, el sol se ha levantado completamente. En unas horas, Olivia vendrá a almorzar, y después iremos al vivero a buscar algunas plantas nuevas para el jardín. Esta tarde tengo una sesión de pintura, y esta noche Tatiana e Ignacio vienen a cenar para contarme sobre su nueva adquisición. Mi calendario está lleno, mi vida tiene propósito, y mi futuro, aunque incierto en términos de duración, es brillante en términos de posibilidades. A cualquier persona que esté leyendo esto y se encuentre en una situación similar, le digo, no acepten ser tratados como menos de lo que son. No importa su edad, no importa cuán vulnerable puedan parecer a otros,
Ustedes tienen el derecho a la dignidad, al respeto, y a tomar sus propias decisiones. La manipulación emocional prospera en el silencio y la vergüenza. Hablen. Busquen ayuda. Documenten todo. Y recuerden que el amor verdadero nunca requiere que sacrifiquen su autonomía. He vivido 72 años en este planeta, y puedo decir con certeza que los más gratificantes han sido estos últimos 2, cuando finalmente aprendí a vivir completamente en mis propios términos. Esta mañana, mientras el sol dorado se reflejaba en las ventanas de mi casa que conservé contra todo pronóstico, sentí una paz profunda. No la paz de la resignación, sino la paz de quien ha luchado una buena batalla y ha emergido victoriosa. Y cuando el sol se puso sobre la bahía ayer por la noche, observando desde mi porche con una taza de té en mis manos y Olivia a mi lado, me di cuenta de una verdad fundamental: nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Y nunca es demasiado tarde para recordar que tienes el derecho a vivir tu vida según tus propios términos. Jorge Rivas a los 72 años no está esperando el final. Está viviendo el presente y planeando el futuro, con la sabiduría de la experiencia y la energía de quien ha redescubierto que aún tiene mucho que ofrecer al mundo. La vida, después de todo, no es una cuenta regresiva hacia la irrelevancia. Es una acumulación constante de momentos significativos, y yo tengo la intención de seguir acumulándolos hasta el último día que respire.